Ayer vi este tuit de una correísta que decía las cárceles no son la solución, las escuelas, los colegios y las universidades sí lo son. Y no, la solución no está ni en la escuela ni en la universidad, estas no educan, especialmente cuando hay un ministerio de educación, estas adoctrinan. Donde tienes tus valores, tu ética, tu moral, está en tu hogar. En una familia nuclear, sólida y estructurada, es donde uno tiene los valores sólidos y sus principios inamovibles. También en el Ecuador tenemos un problema que rechaza a la empresa, que rechazan al empresario, que rechazan al que tiene el éxito porque tenemos infiltrado el resentimiento. Ese germen del socialismo que alimentó el correísmo. Porque en el Ecuador faltan familias y empresas. ¿Qué pasa que hay? El problema actualmente es la titulitis. A los jóvenes que te dicen, saca un título para que tengas un trabajo. Por más títulos que tengan, por título universitario, por licenciatura, por maestría, diplomados, doctorados, jóvenes aún así no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque no hay empresas en el Ecuador. No hay empresas que quieran invertir aquí. No hay competencia porque hay trabas para ingresar al mercado, tanto laboral como para invertir o para emprender. En el Ecuador no hay un mercado libre y las personas que emigran del Ecuador emigran a lugares donde sí hay mercados libres. Esta gente no emigra ni a Corea del Norte, ni a Haití, ni a Cuba, ni a Venezuela. Emigran a Estados Unidos o a Europa, donde sí hay más facilidad de ingresar al mercado. ¿Y qué pasa en el Ecuador? Hay una fragmentación en la familia. Hay muchísimas madres solteras, incentivadas por el Estado con bonos, donde estas madres no buscan una pareja para criar sus hijos y donde padres ya no quieren asumir su rol porque el Estado suple ese rol. En Estados Unidos, el 90% de la población carcelaria no tuvieron un padre. Y el psicólogo Jordan Peterson habla que en la crianza, cuando se remueve el padre, carecen de empatía los niños. ¿Y quiénes son los que carecen de empatía? Son los delincuentes. A manos del socialismo del siglo XXI con el correísmo, se atacó a la fibra social. Hablemos un poquito de los intelectuales del comunismo, como es Carlos Marx y Federico Engels. Ellos hablaban en el manifiesto comunista, para que sea posible la existencia del comunismo dentro de la sociedad, en el socialismo, se debe destruir y atacar a la familia nuclear, porque dentro de la familia, según ellos, nace la división del trabajo y el germen del capital. ¿Qué pasó en estos regímenes totalitarios como la Unión Soviética, China y Cuba? Lo primero que hicieron es atacar a la familia, debilitar a la familia. ¿Cómo? Quitando la patria potestad, haciendo que el Estado se adueñe de los hijos, debilitando las figuras paternas y maternas. ¿Por qué? Con una familia fuerte y sólida, los principios y valores son indestructibles. Y una familia fuerte es una amenaza para el régimen. Por eso es que las familias fuertes y sólidas terminaban usualmente en los campos de los gulags. Hablemos un poco del welfare system o el estado de bienestar aplicado en los Estados Unidos de 1970. Para los 60, las familias completas, padre y madre, llegaban al 60% en las familias negras, porque el welfare system se aplicó para las minorías. Para actualmente, el matrimonio no llega ni al 10%. O sea, más o menos como que un 20% de las familias negras en Estados Unidos actualmente tienen un padre y una madre. Y tristemente, estas familias rotas son donde más criminalidad hay en los Estados Unidos. Como digo, el 90% de la población carcelaria no tuvieron un padre. ¿Y qué pasa en el Ecuador? Con el correísmo se aplicó también un estado de bienestar, beneficiando a, ¿qué? A las madres solteras. ¿Dónde hay más madres solteras y más criminalidad en Ecuador? Es en la provincia de Manabí. Y me acuerdo que en la pandemia muchas madres solteras se quejaban de que los presidentes no daban los uniformes. ¿Y cuál es la obligación de un presidente? Dar los uniformes del colegio. No es esa la obligación, pero ellos exigen porque no tienen papá. Porque el que te tiene que dar los uniformes es el papá, pero no hay papá. Entonces lo que hizo el Estado aquí es querer suplir el rol paterno. Y sabemos que, como digo, la ausencia paterna impacta durísimo en el crecimiento y hay suficientes estudios que hablan de esto. Porque lo más común en el mundo es que esté ausente un padre, sea incentivado por el Estado o promovido al rechazo a la masculinidad y a los hombres por el feminismo
Y esto es muy fuerte, porque lo que no pasa comúnmente es que esté ausente la madre, por eso hay pocos estudios. Pero también estos estudios cuando hablan de la ausencia materna son implicaciones muy fuertes en la crianza. El Ecuador lo que necesita es tener una familia sólida y un Estado que no se meta mucho en la economía, que no entorpezca el mercado, tener también leyes sólidas, porque también los criminales tienen que pagar duramente, porque pobrecitos no son víctimas, los criminales no son víctimas, los criminales victimizan a la gente y hacen daño, y esos criminales necesitan ser abatidos o ir a la cárcel. Nada de tener pena por estos delincuentes. Ecuador necesita más seguridad jurídica para que exista mayor inversión, mayor emprendimiento, mayor competitividad y también una justicia que haga su trabajo de encerrar a los delincuentes, porque eso no está pasando en el Ecuador. Y el correísmo plantea darnos otro tipo de discurso que realmente nos sirve, porque ellos no se dieron cuenta el daño que han hecho en el Ecuador.